El calor del ático resultaba sofocante, mientras Diego apartaba cajas polvorientas, algunas selladas durante décadas. 3 semanas habían pasado desde el funeral de su padre y ahora le tocaba la tarea que todos evitaban: clasificar los restos de una vida. Sus dedos se detuvieron sobre una caja metálica oculta bajo tablones viejos, oxidada por el tiempo y cerrada, con un candado ya vencido por los años. Al forzar la cerradura, encontró carpetas amarillentas y fotografías que nunca había visto. Entre los documentos sobresalía un sobre con el nombre de su madre escrito con una caligrafía desconocida. La fecha en la esquina superior lo transportó 30 años atrás, mucho antes de su nacimiento. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su respiración se cortó abruptamente. Sé que decidiste quedarte con Roberto, pero debes saber que el hijo que esperas es mío. Diego leyó 3 veces el párrafo, intentando procesar lo imposible. El hombre que había enterrado, quien le había enseñado a andar en bicicleta y a afeitar su primer vello facial, no era su padre biológico. En el espejo astillado del Lincoln, su rostro reflejaba una identidad fracturada, rasgos que ahora pertenecían a un desconocido. Las fotografías familiares que llevaba toda la vida viendo se transformaron en evidencia de una elaborada mentira. Sus manos temblaban, sosteniendo la carta mientras miles de recuerdos se reordenaban como piezas de un rompecabezas falsificado. Los silencios incómodos en reuniones familiares, las evasivas sobre su parecido físico y aquel inexplicable rechazo que a veces percibía en la mirada de su padre, de Roberto, cobraban ahora un significado devastador. Diego Vargas era contador de profesión, con 42 años, 2 hijos adolescentes y un matrimonio estable. Con Lucía, único hijo de Roberto y Carmen, había construido su vida en la misma ciudad donde creció, a solo 20 minutos de la casa de sus padres. Su existencia transcurría entre números, auditorías y la rutina familiar que él tanto valoraba. Con su padre Roberto, la relación siempre fue correcta, pero distante. Intercambiaban palabras durante las comidas dominicales, conversaciones sobre política o fútbol que nunca profundizaban en lo personal. Carmen, en cambio, había sido su confidente, la persona que entendía sus silencios y celebraba sus logros sin hacer preguntas incómodas. La familia Vargas proyectaba normalidad ante el mundo: vacaciones anuales en la playa, celebraciones de cumpleaños y navidades sin grandes conflictos. Sin embargo, había señales que Diego no supo interpretar durante años. Las discusiones a media voz entre sus padres, que cesaban cuando él entraba a la habitación. Las miradas largas y cargadas de algo indefinible que su madre dirigía a Roberto cuando creía que nadie observaba. Ahora, tras el funeral de su padre, esos fragmentos desconectados cobraban otro significado. Diego recordaba la última visita a Roberto en el hospital, 3 semanas atrás. Su padre, consumido por el cáncer, había intentado decirle algo importante, pero las palabras quedaron atrapadas entre tubos y medicamentos. La muerte había dejado preguntas suspendidas en el aire y un estudio lleno de documentos que ordenar. Diego se había comprometido a ayudar a su madre con los trámites pendientes, sin imaginar que aquellos papeles contendrían la llave de un pasado cuidadosamente ocultado durante décadas. Diego apretó el sobre amarillento mientras subía los escalones de la casa donde creció. Carmen lo recibió con
el beso habitual y una taza de té, que pronto quedaría intacta. El reloj de pared, regalo de su padre, o quien creía que era su padre, marcaba cada segundo con un tic-tac acusatorio. Colocó los documentos sobre la mesa de la cocina sin decir palabra. Carmen lo reconoció al instante. Su rostro, normalmente cálido, se vació de color, mientras sus dedos arrugados temblaban sobre la porcelana de la taza. Miguel Sánchez, murmuró Diego, señalando el nombre en el certificado. El mismo Miguel que aparecía en docenas de fotografías familiares, el amigo inseparable que visitaba los domingos, que lo había enseñado a pescar. Carmen no negó nada. Sus ojos, ahora húmedos, confirmaban lo que los papeles revelaban. Confesó entre sollozos entrecortados que Miguel y ella habían tenido un breve romance durante una crisis matrimonial. Roberto, su esposo, lo había descubierto todo antes del nacimiento de Diego. Lo más devastador no fue la infidelidad, sino saber que su padre había elegido criarlo como propio, guardando ese secreto durante 35 años. Diego recordó cada cumpleaños, cada abrazo, cada consejo paternal bajo esta nueva luz traicionera. Se marchó con el estómago revuelto y la cabeza palpitante, dejando a Carmen rodeada de pañuelos húmedos y disculpas tardías. Las llaves del auto temblaron en su mano mientras tomaba una decisión. Si Roberto había podido vivir con la verdad, él necesitaba conocerla completa. Era hora de encontrar a Miguel. Diego tecleaba nerviosamente el nombre Miguel Saavedra, mientras la luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro en la penumbra del estudio. 3 perfiles aparecieron en Facebook. Ninguno coincidía con la descripción de la carta. Probó en otras redes, directorios telefónicos, hasta que un registro de propiedad en el barrio La Esperanza arrojó una coincidencia. El hombre tendría ahora unos 65 años. Vivía a solo 40 minutos de distancia. La fotografía del sobre descansaba junto al teclado como un recordatorio constante. Cada vez que la miraba, el rostro de Roberto, quien lo había criado, aparecía en su memoria con una mezcla de culpa y traición. Su padre, el único que había conocido, no merecía esta búsqueda clandestina. El teléfono vibró con un mensaje de Ana preguntando a qué hora volvería. Diego respondió con una mentira sobre una reunión de trabajo que se alargaba, la primera falsedad en 7 años de matrimonio. Guardó la dirección en el GPS y tomó las llaves del auto con manos temblorosas. Durante el trayecto, el sobre amarillento descansaba en el asiento del copiloto como un pasajero silencioso pero acusador. Las calles se estrechaban conforme se adentraba en La Esperanza, un barrio de casas modestas pero bien cuidadas. Diego redujo la velocidad frente al número 43, una vivienda de fachada, celeste y geranios en el porche. Apagó el motor y permaneció inmóvil, observando las luces encendidas tras las cortinas. Un hombre mayor regaba las plantas. ¿Sería él? Diego apretó el volante hasta que sus nudillos se tornaron blancos, respirando profundamente mientras reunía el coraje para enfrentar una verdad que podría destruir los cimientos de todo lo que creía ser. Miguel abrió la puerta con una mirada que mezclaba sorpresa y un temor apenas disimulado. Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de Diego, lo examinaron de pies a cabeza. El pequeño apartamento olía a café recién hecho y a los años acumulados de un hombre solitario. Diego sintió un nudo en la garganta mientras observaba el rostro envejecido que tanto se parecía al suyo. Miguel le ofreció asiento con manos temblorosas, como si temiera que Diego
pudiera desvanecerse. Entre sorbos de café amargo, Miguel desenterró una historia completamente distinta a la de Carmen. Sus palabras fluían entrecortadas. Mientras escribía como Roberto, había manipulado a Carmen para alejarla de él, prometiéndole estabilidad que Miguel no podía ofrecer entonces. De una caja gastada extrajo fotografías amarillentas. Carmen embarazada sonreía junto a un Miguel más joven, ambos con manos entrelazadas sobre su vientre. Diego tocó la superficie áspera de aquellas imágenes que contradecían todo lo que creía saber. Las cartas surgieron después, hojas, arrugadas con la inconfundible caligrafía de Carmen profesando un amor que nunca mencionó. Miguel explicó con voz quebrada cómo intentó contactar a Diego innumerables veces durante años, enviando regalos en cumpleaños que Roberto devolvía, llamadas telefónicas, bloqueadas, incluso visitas frustradas cuando Roberto amenazó con una orden de restricción. El reloj de pared marcaba el tiempo con un tic-tac implacable, mientras las certezas de Diego se desmoronaban como un castillo de naipes. Al despedirse, Miguel le entregó un sobre grueso con más cartas que Carmen había escrito, nunca enviadas, encontradas entre las pertenencias de Roberto tras su muerte. Diego salió tambaleándose al atardecer, el peso del sobre nada comparable al de la traición que sentía crecer dentro de él. 35 años de mentiras, cuidadosamente construidas, se desmoronaban con cada paso que daba hacia la parada de autobús. Diego extendió los documentos sobre la mesa de pino, donde había desayunado toda su infancia. Carmen palideció al reconocer las cartas y el certificado de paternidad. El silencio en la cocina se volvió denso, apenas interrumpido, por el tic-tac del reloj y la respiración entrecortada de su madre. «Miguel es mi padre», afirmó Diego, con voz temblorosa, sosteniendo la mirada de Carmen, quien desvió los ojos hacia la ventana, donde las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear. La taza que sostenía entre sus manos tembló, derramando té sobre el mantel bordado que había pertenecido a la abuela. Carmen respiró hondo, como quien finalmente suelta una carga insoportable. Las palabras salieron atropelladas. Roberto había descubierto su relación con Miguel y la había enfrentado, no con gritos, sino con calculada frialdad. Le había mostrado documentos, pruebas de cómo podía destruir el pequeño negocio de Miguel, arruinarlo económicamente, incluso enviarlo a prisión por supuestas irregularidades fiscales. La elección había sido brutal. Miguel o la seguridad. Con un embarazo reciente y sin recursos propios, Carmen eligió proteger a su hijo no nacido, sacrificando el amor. Roberto prometió darle su apellido al bebé y estabilidad a cambio de silencio absoluto. Los nudillos de Diego se tornaron blancos mientras apretaba el borde de la mesa. 28 años de mentiras, cumpleaños, navidades, consejos paternales, todo construido sobre un acuerdo forzado, no sobre amor. El portazo resonó en toda la casa cuando Diego salió a la tormenta. La lluvia se mezclaba con lágrimas mientras avanzaba sin rumbo. La verdad no lo había liberado. Había demolido los cimientos de su identidad. Los papeles temblaban en las manos de Diego mientras revisaba el testamento modificado. La firma de Roberto, S. Trazo firme que tantas veces había admirado. Ahora le parecía la de un extraño. Había cambiado el documento. Apenas 3 semanas antes de su muerte, cuando ya sabía que no tenía salvación. El sobre amarillento contenía, además, una carta escrita con letra temblorosa, pero decidida, dirigida exclusivamente a Diego.
Las palabras saltaban del papel con una honestidad que nunca mostró en vida. Confesaba haber apartado a Miguel del camino, temiendo perder a su esposa y al niño que ya consideraba suyo. La luz mortecina del despacho proyectaba sombras sobre los documentos legales que destinaban casi un tercio de la herencia a un fideicomiso para Miguel Saavedra. Roberto, incapaz de enfrentar sus actos, había intentado comprar su perdón con dinero póstumo, una solución cobarde para un problema que destruyó 3 vidas. Diego sostuvo ambas cartas frente a sí. La original que había encontrado entre los archivos y esta confesión póstuma que intentaba redimir 30 años de mentiras. El testamento reconocía a Miguel como hijo biológico de Isabel Montero, pero sin admitir directamente su paternidad robada. Diego pasó los dedos por el membrete de la notaría, sintiendo el relieve del papel, mientras el peso de la decisión que debía tomar se instalaba en su pecho. Había buscado la verdad con desesperación, pero ahora que la tenía en sus manos, era más filosa y dolorosa de lo que había imaginado. En el silencio de aquella habitación que guardaba los secretos familiares, Diego comprendió que su padre adoptivo había intentado reparar el daño sin jamás enfrentar las verdaderas consecuencias. La noche que Diego reunió a su familia en la sala, sus manos temblaban tanto como su voz. Ana, su esposa, sostenía su mano mientras él revelaba la verdad sobre su origen a sus 3 hijos. Adolescentes. Las palabras caían pesadas como piedras, rompiendo la imagen que todos tenían de su historia familiar. Diego observó cómo los ojos de su hijo mayor se humedecían, recordándole sus propias lágrimas frente a Miguel. No adornó la verdad ni ocultó el dolor que sentía. Les explicó cómo su padre, el abuelo que creían conocer, había construido una vida sobre mentiras con buenas intenciones. Mientras hablaba, Diego comprendió que Roberto, a pesar de sus errores, había intentado protegerlo a su manera. El recuerdo de su padre, ahora mezclado con decepción y gratitud, se transformaba en algo más complejo. La fotografía familiar que descansaba sobre la repisa parecía diferente. Ahora, los rostros sonrientes guardaban secretos que ya no pesarían sobre sus hombros. Cuando sus hijos se retiraron a sus habitaciones para procesar lo escuchado, Diego sacó el álbum familiar y recorrió con sus dedos las imágenes del pasado. Ana se sentó junto a él, su presencia silenciosa, un ancla en medio de la tormenta. Decidió entonces que vería a Miguel nuevamente, esta vez para construir algo nuevo, sin las sombras del engaño que había destruido tantos años. La verdad dolía, pero también liberaba. Las tazas de café humeaban entre ellos como una frágil barrera en aquel rincón apartado de la cafetería. Diego jugueteaba con la cucharilla mientras Miguel hablaba en tono bajo sobre Carmen, describiendo cómo ella solía morderse el labio cuando estaba nerviosa, un gesto que Diego había heredado sin saberlo. La luz ámbar de la tarde dibujaba sombras suaves sobre las arrugas de Miguel, rasgos que Diego reconocía vagamente al mirarse cada mañana en el espejo. El nudo en su garganta se aflojaba lentamente con cada anécdota compartida. Miguel extrajo de su billetera una fotografía desgastada, Carmen sonriendo junto a un automóvil antiguo. Sus dedos temblorosos acariciaron el papel como si pudieran recuperar algo del tiempo perdido. Contó cómo ella amaba la música clásica y leía poesía en voz alta. Pasiones que Diego había cultivado sin explicación aparente, tan distantes de los intereses prácticos de Roberto.
Un escalofrío le recorrió la espalda cuando Miguel mencionó su afición por coleccionar relojes antiguos, la misma que había acompañado a Diego desde la adolescencia. Entre sorbos de café que ya se enfriaba, Diego descubrió, en los gestos de Miguel, la manera de inclinar la cabeza al escuchar, el movimiento preciso de sus manos al explicar algo. Reflejos de sí mismo que nunca había encontrado en quien creyó su padre. El silencio entre frases ya no pesaba. Se había transformado en un espacio compartido de reconocimiento mutuo. Cuando la camarera retiró las tazas vacías, Diego extrajo su teléfono y mostró fotografías de sus hijos. La voz le tembló ligeramente al preguntar si Miguel querría conocerlos algún día, quizás el próximo domingo. Los ojos del hombre mayor se humedecieron tras sus gafas mientras asentía, incapaz de pronunciar palabra. Carmen colocó con fuerza excesiva el plato sobre la mesa, salpicando gotas de sopa. Su mirada acusadora atravesó a Diego mientras le reprochaba su encuentro con Miguel. Las palabras salían como dardos envenenados, que era una traición, que ese hombre no merecía su tiempo. Diego apretó los puños bajo la mesa mientras un nudo se formaba en su garganta. Años de mentiras, decisiones sobre su vida tomadas a sus espaldas, una identidad construida sobre arena movediza. Todo explotó en un torrente de palabras contenidas por demasiado tiempo. Le habló de la sensación de vacío al descubrir que su vida entera había sido moldeada por secretos ajenos. Carmen se detuvo a mitad de su réplica, su rostro transformándose en una máscara de dolor antiguo. Con voz quebrada, le reveló noches enteras llorando en silencio, el miedo constante a perderlo si la verdad salía a la luz, las amenazas veladas de Roberto para mantenerla callada. Sus manos, ahora temblorosas, mostraban las cicatrices invisibles de quien también había sido prisionera de aquella mentira. Diego sintió cómo su ira se diluía gradualmente, reemplazada por una comprensión dolorosa. Su madre también había sido víctima en aquella telaraña de engaños. Tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta, prometiendo volver cuando ambos pudieran hablar sin que las heridas sangraran tan profusamente. El aire frío de la noche le golpeó el rostro mientras caminaba sin rumbo, procesando que, en esta historia, quizás no había villanos absolutos, solo personas atrapadas en sus propias decisiones imposibles. La habitación quedó sumida en un silencio incómodo tras el último comentario de Ana. Diego contemplaba la ventana mientras la luz de la luna dibujaba sombras en la pared. Ana lo miraba desde el otro lado de la cama, su rostro reflejando preocupación por el hombre que apenas reconocía estas últimas semanas, cuando ella mencionó que parecía otro. Sus palabras calaron hondo. Diego admitió, con voz quebrada, que ya no sabía quién era realmente después de descubrir que toda su vida había sido moldeada por mentiras de Roberto. Ahora se preguntaba cuánto de sí mismo le pertenecía y cuánto era herencia de un padre que lo había criado, con valores que ahora cuestionaba. Ana se acercó y tomó su mano, pero la retiró cuando Diego mencionó su deseo de que Miguel conociera a sus nietos. Sus dedos se tensaron sobre la colcha mientras expresaba su temor. ¿Cómo explicarles a los niños que tenían otro abuelo? ¿Qué tanto cambiaría su dinámica familiar con esta nueva presencia? Las lágrimas asomaron cuando Diego confesó sentirse atrapado entre dos vidas, entre la lealtad al hombre que lo crió y la curiosidad por conocer al que le dio la vida. Ana respiró profundo, suavizando su expresión.
y sugirió buscar ayuda profesional para navegar juntos este territorio desconocido. Bajo la luz tenue de la lámpara, sellaron un acuerdo silencioso. No permitirían que los secretos del pasado destruyeran lo que habían construido juntos. Diego ajustó por última vez el arreglo de flores sobre la mesa de la terraza. El restaurante, con vistas al Parque Central, ofrecía la discreción y neutralidad necesarias para este encuentro. Su corazón latía con fuerza, mientras observaba a Carmen llegar, elegante pero visiblemente nerviosa. Minutos después apareció Miguel, más canoso pero con la misma postura erguida que Diego recordaba de su juventud. La tensión inicial se manifestó en silencios incómodos y miradas fugaces entre ambos. Carmen jugueteaba con la servilleta mientras Miguel giraba lentamente su copa de agua, como buscando las palabras adecuadas. Poco a poco, las menciones al pasado fueron fluyendo, primero con cautela, luego con nostalgia compartida. Diego notó cómo sus cuerpos se inclinaban inconscientemente el uno hacia el otro durante la conversación. Un baile silencioso de reconexión. En un momento de valentía, Carmen compartió las últimas palabras de Roberto. Había confesado en su lecho de muerte que siempre supo que tomó decisiones equivocadas, que el orgullo le costó la felicidad auténtica. Las lágrimas contenidas en los ojos de Miguel reflejaban décadas de arrepentimiento y posibilidades perdidas. Con un pretexto de hacer una llamada, Diego se excusó y se alejó hacia el jardín. Desde allí, contempló a la distancia a estas dos almas, reunidas después de tanto tiempo, y pensó que quizás las segundas oportunidades, aunque tardías, eran posibles incluso después de tanto dolor acumulado. La luz de las velas sobre la mesa del comedor dibujaba sombras danzantes en las paredes. Diego contemplaba la escena navideña que nunca imaginó posible 6 meses atrás. Miguel, con su suéter rojo festivo, ayudaba a Lucía, la nieta de 7 años, a colocar la estrella en el árbol. Carmen distribuía tazas de chocolate caliente, su rostro más relajado, aunque todavía cauteloso. El pequeño Daniel se acurrucaba junto a Miguel, escuchando con atención la historia sobre tradiciones navideñas que le contaba. Diego reconoció en esa mirada infantil la misma admiración que él había sentido por Roberto. No era reemplazo, sino continuidad de amor en formas nuevas e inesperadas. Diego se excusó un momento y regresó con una caja de madera oscura. Dentro, la vieja fotografía de Roberto sonreía junto a una carta amarillenta. La colocó sobre la repisa junto al árbol, mientras Carmen apretaba su mano con una mezcla de dolor y gratitud. Los secretos ya no envenenaban el presente. Las verdades habían dolido, pero también sanado. En el cristal de la ventana, Diego observó el reflejo de esta familia recompuesta. La ausencia de su padre seguía ahí, pero ahora compartía espacio con nuevas presencias. La nieve comenzaba a caer afuera, cubriendo con su manto blanco las viejas heridas. Diego respiró hondo. A veces la vida ofrecía segundas oportunidades, disfrazadas de finales. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.